Bienvenidos a nuestro café literario. Verónica Ascensión, esta tarde celebrado conjuntamente con la cartelera del Perú y Carlos Hernando. Bienvenido, Carlos. Gracias, un gusto, Verónica. Hoy tenemos un invitado, bueno, vamos a decir un invitado de lujo, ¿verdad? De lujo. Porque tenemos un escritor muy apreciado por nosotros, al que respetamos mucho por su obra y también por su dedicación a la literatura, al buen decir, que es un término que se utilizó anoche en una conferencia y que lo traigo, el buen hablar, el buen decir y el buen escribir. Se trata del doctor José Enrique García, poeta, con una obra grande, extensa, autor se destacan entre las obras de José Enrique Meditaciones, Alrededor de una sospecha, El fabulador, que fue una obra que conocí en los años 80, Ritual del tiempo y los espacios, Contando lo que pasa, cuando la miraba pasar, que es una belleza. Qué libro tan lindo. Lo recuerdo perfectamente, José Enrique, tú andabas en las tertulias con esa belleza de cuando la miraba pasar. Huellas de memoria, Una vez un hombre, Recodo, Un pueblo llamado Pan y otros cuentos infantiles. La palabra en su asiento, Análisis poético 2004, Juego de villanos, El futuro sonriendo nos espera, editado en el 2007. José Enrique es un escritor y crítico, ¿verdad? Pero docente, un maestro. Estudió sus estudios de educación y letras en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra y obtuvo el doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de literatura en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ha colaborado como crítico literario en Isla Abierta, suplemento del diario Hoy. Pero José Enrique también hay que decir que ha estado muy preocupado por la literatura infantil y ha escrito unos libros que yo no estoy muy segura, pero espero que sean libros de esos que son libros de texto para los niños, porque en la niñez, es donde se toma el amor por la literatura, el amor por las artes, cuando se inculca desde niño, y José Enrique, conocedor del tema, ha dejado ese legado al Ministerio de Educación, a nuestro sistema educativo. 2 libros para los niños dominicanos. José Enrique, bienvenido. Gracias, Verónica. Carlos, un gusto. Bienvenido aquí. Un placer estar contigo. José Enrique, este programa lo ven algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Suelte a una profesora que lo pone a veces como tarea. Y siempre me gusta con los invitados especiales, así como es tu caso, en la literatura, que nos informe un poquito para nuestros amigos. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿De dónde sale ese amor tuyo por la literatura? ¿A qué edad inició? Mira, muy buena pregunta y te agradezco mucho eso comenzar por acá. Ese libro que está allí se llama Un pueblo llamado Pan y otros cuentos infantiles. Ese libro es un homenaje que yo hice a los cuentos infantiles que leí desde muy pequeño. Y sale precisamente, yo siempre tenía esa idea de escribir un libro sobre los cuentos de. Yo me leí casi todos los cuentos infantiles habidos y por haber. Tiene 2 vertientes. Una que lo leía porque me gustaba la lectura esa lectura primigenia, primaria. Yo recuerdo que me leí casi la mayoría de los libros de historia de América. Pero ¿cómo llegaron esos libros tú? Esos libros tienen una historia. Siendo tu niño. Yo tenía una persona que vivía frente a casa. Miguel Amamitre, que tenía una gran biblioteca y me prestaba los libros allá. Y desde luego, recuérdense los libros de los paquitos, los muñequitos. Pues yo me leía todo eso y iba a Liceo por allá a buscar esos libros. El primer libro que recuerdo muy bien que leí, ya salió a leer, era El Buscón. Pero yo me leí los libros grandes, estando pequeño. En esa biblioteca yo me di muchos libros. Julio Verne me lo leí entero, todo eso. Yo me leía todo lo que caía lo leía, pero en esa parte primigenia, lo que tú lees son los paquitos, los muñequitos.
y los muñequitos. Pero eso te lleva a lo otro. No, porque te lleva a lo otro. Luego, en los cuentos, por ejemplo, la literatura, pues, te voy a decir, de vaquero, los muñequitos, Marcial La Fuerte Tempranía, Ken Luger, todavía tengo los nombres. Yo me leía esa cantidad de esos libritos. Entonces, ¿qué es lo que tú vas haciendo? Va leyendo, va sumando y te va creando el gusto, te va creando, va a decir, vamos a decir, el hábito por un lado, pero también el gusto por otro lado. Pues tú comienzas a leer lo que llega. Yo tuve la suerte que leí clásico desde primera instancia, de primeros 12 o 13 años. Yo me leía Shakespeare, lo leí en el suelo tirado así. El buzón lo tiraba así, tirado en el suelo, me ponía a leer, porque la lectura era un sustituto, vamos a decir, de la televisión, de la radio, y era una entidad, vamos a llamarle eso, que iba paralela a la imaginación. O sea, la lectura y la imaginación se complementaban. De noche tú comenzabas, a través de la lectura que decía, a soñar. Claro, a crear estos sueños y imaginación. Y esa obra de Julio Verne ayudó mucho. Yo me la leí. Mucho, porque eso es creatividad. Claro. Entonces, volviendo donde tú dices, yo comencé a leer ahí esos libros primarios. Los libros, tú comienzas a leer los cuentos, los textos primarios, que tú comienzas a leer los fragmentitos que vas tú creando, los cuentos infantiles que son necesarios, pero luego yo paso de esa biblioteca ya a leer los cuentos infantiles, digo. Yo paso, cuando entro a estudiar en la escuela normal Luis Napoleón Núñez Molina, para profesor primario, ahí yo me encontré con la gran literatura, ya más sistemática, más amplia, porque tenía la otra biblioteca. Claro, ya tenía la otra biblioteca, pero nosotros tuvimos una materia que se llama didáctica del cuento infantil, que tenemos que aprender. Por eso cuando yo hago esos libros, yo tengo como 4 libros. Claro, eso viene de tu aprendizaje. Aplico toda esa teoría que conocí, los cuentos de animales, los cuentos de la naturaleza, los cuentos jocosos, los cuentos de fantasía. Ahora, desde luego, donde yo encuentro la gran literatura, ya más grande, donde yo me encuentro cosa extraña, pero ya con vamos a decir, una práctica ya mínima de lectura, o un hábito ya que va tomando cuerpo, es cuando yo entro a la escuela secundaria, y en el primer año nosotros comenzamos a estudiar gramática con el libro de Pedro Enrique Sureña llamado Alonso, se llama Gramática Castellana. Ahí entramos ya a tomar contacto con los libros serios. O sea, y que vamos a hacer una primera pausa para escuchar los anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos contigo con el mismo tema, porque hay que emplearlo un poquito de esas lecturas iniciales y entonces después retomamos con Carlos que tiene una pregunta para ti. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro café literario con nuestro invitado de honor, José Enrique García. José Enrique, en el segmento anterior quedamos en los libros que leíste. Te quedaste en los libros ya en la secundaria. Cuéntanos un poquito. Bueno, la secundaria es clave porque yo me encuentro en la gramática de Pedro Enrique Sureña Manuel Alonso, yo lo tomo. Entonces es una gramática, la primera gramática estructural y la más que todavía siendo la gramática más completa. Ahí tú te encuentras con los escritores más importantes de la lengua y del mundo. Unamuno, Borges, Salomé la leí por ahí. A Sorín lo leí aquí. Yo leí todo en fragmento. Entonces, para tú conocer un escritor, solamente tienes que leer un fragmento. Ese fragmento te lo lleva. Y además esa literatura, esos escritores te van creando la base, porque son escritores de primera. Y el gusto, porque la literatura va formándote, tú vas formando un gusto y tú llega un momento que ya tú dices, este libro va, este no va, porque tú vas rechazando y vas aceptando. Y tan pronto, ya por tus conocimientos, o sea, de que tan pronto tú comienzas una novela, ya tú sabes un poema, tú sabes de inmediato. Tú sabes dónde hay una práctica, la calidad. Y sobre todo,
En el caso mío, yo estudié mucho el cuento. El cuento. El cuento normal, vamos, el cuento de grande y el cuento de niño. El cuento de niño tiene una técnica, el otro cuento tiene otra técnica. ¿Tú ves? Y eso es una de las líneas de trabajo mía de toda la vida. José Enrique, ¿qué hace que una obra sea perdurable en el tiempo? Bueno, el lenguaje, una. Es una obra, mira, te voy a decir en el fondo, yo creo que toda literatura tiene dos componentes básicos. Primero, la lengua, yo digo, la lengua y el alma. La lengua y el alma. El alma está conectado ya con la parte, si se quiere, ya esencial humana, que Dios, que vamos a decir, o sea, al final, la cítula diastro del universo. Toda gran obra, toda que yo conozco, está conectada con ese movimiento universal. Toda. Sea poesía, sea novela, sea teatro, y desde luego, cuando hablamos de eso, hablamos del lenguaje. Porque una obra responde al lenguaje imaginado. Tú tienes que trabajar con la palabra. Pero esa palabra está respondiendo a unos impulsos primigenios, esenciales. No hay una... Yo hacía un análisis y decía, los grandes libros están sustentados en los libros sagrados. Eso no me viene de ahora. Tú coges, por ejemplo, Pedro Páramo, Juan Rulfo, esos libros sagrados. Tú lo vas a ver. El Quijote, yo recuerdo decirte, ¿quién es el que narra? ¿Quién es el que está hablando aquí? Detrás de Cervantes. ¿Quién es la voz que está impulsando a Cervantes? Sí, es Dios. O el Dios que tú quieras. El Dios que cada uno quiera. Pero toda gran obra, si tú coges, por ejemplo, la Divina Comedia, ¿quién está detrás de la comedia? Estoy hablando de los libros. ¿Quién está detrás del libro de Hoja de Hierba de Walt Whitman? Dice, un grano de mostaza, para ponerte un ejemplo, es lo mismo que una hierba, que una hoja. Sí, la hoja de hierba. José Enrique, pero hay escritores dominicanos que te marcaron también, porque tú siempre hablas de Fernández Spencer, hablas de Rueda, Manuel Rueda. Mira, mis amigos, yo tuve la suerte de tener buenos amigos. Don Héctor Chauti Cabral, Juan Peña, don Alberto Peña Lebrón, Freddy Gastón Arce, Manuel Rueda, esos fueron mis grandes amigos. Yo te digo amigo porque cuando yo conocí a don Héctor Chauti, estaba en la Marina de la vicerrector y fue que me dio el primer premio. Y él me dijo, yo tenía que ver los diarios. Cuando vengo aquí, con que yo hago la gran relación con Freddy Gastón y con Manuel Rueda. Y con al punto que los dos se despidieron de mí antes de irse. Y dejaron una obra. Todos dejaron una obra. Estos fueron mis hijos, mis amigos, con quien yo dialogaba diario. O sea, con Rueda o Freddy diario. Y lo de esto era diario. Él tenía que decir, tenía que pasar por el despacho de la universidad que tenía. Y entonces me decía, lee, ¿qué tú tienes? Yo le leía, nunca me dijo, nunca me hizo una observación. Siempre me decía, ven y tú me lees lo que hay. Luego me ha tocado en la vida que yo hice las selecciones de Freddy, la de Don Héctor, la hice exactamente. Yo recuerdo cuando yo terminé las selecciones de los poemas de Don Héctor, fue donde Manuel Rueda y se lo llevo y me dice, un poema te falta. La letra de mí, un poema te falta. El poema 13 de los dioses ametrallados. Exactamente, está esa edición que tal vez la hice yo. Y ahí entendí yo por qué don Héctor de Madre me decía, tú me lees, porque nunca me he hecho una correlación. Me la hacía Juan Alberto Peña Lebrón, que se podía leer mis poemas allí, pero don Héctor nunca. Y fue cuando yo llego de Santiago acá, a Santo Domingo, que fue el 79, ya yo tenía, creo que mi mejor libro, que es Meditaciones de una sospecha, que se publicó en 1977 en Santiago, y había escrito también El Fabulador de Santiago, ahí en una habitación práctica, que fueron 3 meses que duré escribiendo ese libro. Un libro que ha sido reproducido. Claro, ese es un libro. Sí, en España se publicó. Varias ediciones. Sí, en España cuando yo llegué, que primero que lo lee Pedro Trimonte, lo lee toda la gente, de los poetas más importantes de ese momento, Rafael Morales, Rafael Montesino, todos leyeron a ese poema y dijeron, hay que publicar este libro aquí. Y se incluyó dentro de la poesía española hasta mi libro, El Fabulador y otro.
y otros libros que están leyendo. En ese sentido. José Enrique, yo tengo aquí anotado que tú has obtenido varios premios y distinciones. Premio Siboney de Poesía en el 1979. Premio Nacional de Poesía 2000 y 2001. Premio Nacional de Literatura Infantil en el 2002. Y Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña ahora en el 2025. Yo voy a hacer una breve pausa para que en el próximo segmento con Carlos Hernando tiene una pregunta para ti en relativo a este premio que acabas de recibir, que es un premio muy importante y que hay que comentar. Volvemos con nuestros amigos, con José Enrique García y Carlos Hernando en breve. De nuevo, en este segmento con José Enrique García, reconocido escritor, poeta, narrador y académico. José Enrique García acaba de obtener un premio importante, el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña. Y queremos que Carlos Hernando, nuestro invitado de la cartelera cultural de Perú, pueda conversar un poquito con José Enrique sobre este premio obtenido ahora en el año 2025. Así está fresco. Claro que sí, claro que sí. Mi apreciado José Enrique, anoche tuvimos una conversación muy larga, muy filosófica, muy mística, muy profunda. Y decías, antes no era, después no era, era el momento que tenía que recibir ese premio. ¿Qué cosa es ese premio para ti? Porque tú eres un hombre que has trajinado mucho, me has contado desde tu infancia todo lo que has pasado. ¿Qué es ese premio para ti y para la República Dominicana, maestro? Sí, sobre el premio, déjame agregar esto. Yo gané también el premio de novela con Una vez un hombre, que es la primera novela que publica Alfaguara. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Sí, de una vez que ahora esa novela muy leída, muy leída. Esa novela fue muy comentada, muy leída. Esa novela tiene una historia. La tiene ahora Peggy House en México, que la tienen ahí atrapada esa novela, no sé, la tienen ahí en México. Y hago estas observaciones del premio de la novela porque la gente dice, ¿por qué fue que se le dio el premio a José Enrique García? Mucha gente pregunta dónde está. Bueno, yo tengo como 27 libros, o creo más, y debo tener más de 3.000 páginas así de crítica, entre ensayos, entre artículos, entre esos que tengo ahí. Eso como estaba viendo ahí, como 27 libros, demasiados libros. Cuando a mí se me entregó el premio, porque yo estuve allí, yo dije dos cosas. Y digo, este premio significa un soplo de aire y de sangre. Ajá, sí. Yo dije así. Y lo reitero ahora, es un soplo no es de aire y de sangre. Yo tengo mi razón de profunda. Y que también dije lo siguiente. Dios, aquí yo creo Dios, pues estoy vivo, me preservó para recibir ese premio. Gracias. Porque creo que mi vida en este plano, esta dimensión tiene algún propósito o algunos propósitos. Creo que he ido a hacerlo a uno porque es una de las cosas que yo he hecho más enseñar. Yo enseñé desde el quinto curso de la primaria hasta los cursos de posgrado. Y una de las cosas más importantes, creo, que un tiempo me fui al sur a trabajar con profesores en servicio. Porque yo trabajo en muchas áreas, Sí. Y además administración pública, pero la enseñanza es vital. Pero ese premio es por la trayectoria. Por la trayectoria. Por la trayectoria. Esa es por la sumatoria. Entonces, la sumatoria de tu libro. Yo he trabajado, vamos a poder decir, he trabajado en estos géneros.
poesía. En poesía, como 6 libros. En novela tengo 2 novelas. En cuentos tengo como 50 cuentos. En cuentos infantiles tengo 4 libros publicados, libros de 4. Artículos. En artículos son muchos. Yo he escrito casi esto. En investigación, por lo menos a la hora de Tomás Hernández Franco, Sí. yo fui que la rescaté. Entonces, José Enrique, ese premio, ¿desde cuándo? No, el premio tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que el tiempo se le había dado a escritores extranjeros todo. A Cardenal se le dio al puertorriqueño, el autor de la guaracha del Macho Camacho, se le dio también a una argentina, se le dio a Sí, tú recayó la primera vez en un dominicano. Sí, eso te iba a decir, primer dominicano. Entonces, digo que fue muy oportuno esto porque le voy a decir lo siguiente. Mi primer libro se llama Meditaciones alrededor de una sospecha. Yo ese título, no sé por qué era el título. Todavía, digo, pero es la vida. Y hay un poema que se llama Teorema que también vine a entender con el tiempo por qué escribí ese poema. Es mi problema clave. Es mi poesía clave, mi libro de poesía clave, ese poema. Entonces, yo comencé a escribir poesía, le voy a decir esto rápido. Yo tenía un cuaderno ahí cuando dormía, una mesita ahí, yo tenía un lápiz ahí con una libreta y yo comencé ahí, yo escribía así. Escribía siempre, cuando venía de noche, escribía ahí, comencé a hacer mi cosa, ya en Bote Adentro, en Licey, en Limoana, ahí donde yo vivía con mi mamá y mi papá. Y yo recogí 36 poemas y saqué ahí Meditaciones alrededor de una sospecha, porque todos los libros antes, todos los poemas antes, entre ellos algunos premios que había ganado, no forman parte de este libro, sino que yo seleccioné lo que yo pensaba que podía formar parte de mi peregrinaje, lo cual yo lo reescribo ahora igualito. Sí. Está totalmente de acuerdo. Entonces, Enrique, una pregunta. ¿El jurado de ese premio es internacional? no, el jurado es el del premio dominicano. Es dominicano. Es dominicano. Ahora, ¿por qué se me da el premio? Se me da el premio por la obra que he hecho. Claro. Claro. La obra que tengo, no porque he dicho por la obra que tengo. O sea, la obra que tengo novelas, tengo cuentos, y mi obra, en cierto modo, tiene, yo creo, un reconocimiento, en cierto modo, no va a decir internacional, pero por lo menos en España, y donde yo he ido, me conocen. En España se me publicó, El Fabulador se me publicó dentro de la colección mayor de España. Y mi libro se vendía allí. Y cuando yo voy a Madrid o voy a España, yo sé dónde voy. Yo tengo siempre. No voy a estar haciendo un despliegue de cosas, pero yo estuve allí cuando se publica El Fabulador, hasta, le voy a decir, Luis Rosales, que era el último miembro del 27 vivo, leyó mi libro lo leyó en fotocopia, como Gastón Vaquero, uno de los grandes intelectuales de la lengua española, cubano. Ese libro se leyó allí. Antes se publica y se dijo, bueno, este libro hay que publicarse allí porque en España realmente es una tradición que los libros que ellos consideran importantes están dentro de esa colección. Esa colección donde están los poetas mayores. Eso es muy importante. Entonces, Enrique, nosotros queremos felicitarte por el premio. Desde este café literario, desde la cartelera del Perú, con Carlos Hernando, felicitarte, poner este espacio de comunicación, de trabajo eminentemente educativo y cultural a tus órdenes, para siempre que tengas noticias no solamente sobre tu premio, sino sobre tu obra que seguirá creciendo y que sabemos que tiene una cantidad de cosas ahí por publicar. Estamos aquí a las órdenes y nosotros queremos invitar a nuestros amigos y amigas que siguen este programa, que nos sintonicen este domingo, donde tendremos este escritor conocido, José Enrique García, Premio Internacional Pedro Enrique Ureña, poeta, narrador, ensayista, cuentista, novelista y académico. Este domingo, por Bajo Techo TV, canal 89 de Claro y canal 76 de Altiz. Domingo a las 2 de la tarde, con repetición el lunes a las 4 de la tarde. También nos pueden seguir en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.